La fibra óptica, como sabemos, es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos y comunicaciones, que consiste en un hilo muy fino de material transparente, vidrio o otros materiales plásticos, por el cual se envían pulsos de luz, ¿ya? Para representar datos en la transmisión. ¿Ya? Podemos aplicar la fibra óptica en muchos medios, en muchos lugares, ¿ya? Para el transporte de datos. Es un medio físico de transmisión de muy alta velocidad, ¿ya? Lo podemos ocupar tanto en las redes de datos internas, ¿no es cierto? Redes locales, para poder enlazar y conectar equipos de comunicaciones, como también en planta externa, para poder hacer llegar gran cantidad de volumen de datos a servicios, por ejemplo, de Internet, servicios de datos privados, como por ejemplo las redes MPLS. Entonces, la aplicación que tiene hoy en día la fibra óptica la podemos ver tanto en redes WAN, que son las redes extensas que tenemos hoy en día para interconexión a grandes distancias de regiones, ciudades, países, continentes, y la tenemos también en instalaciones más reducidas, como por ejemplo en las redes de datos corporativas, donde queremos pasar alto tráfico entre dos switch, entre un router y un switch, entre incluso un servidor y un switch. Entonces, en ese aspecto también la podemos tener presente, y hoy en día la fibra óptica es el medio de transporte más rápido que tenemos para poder pasar gran cantidad de datos a alta velocidad, ¿ya? Um, entonces, la fibra óptica es muy simple, es simplemente un pelo de vidrio, ya con alguna combinación plástica, que lo único que hace es permitir que la luz viaje a alta velocidad, ¿ya? Entonces, la fibra, mientras menos restricción o oposición le ponga a la luz, va a hacer que sea cada vez más veloz o tenga un mejor transporte de datos y un mayor ancho de banda. Entonces, ahí es muy importante que la fibra no tenga grandes pérdidas, ¿ya? Y cómo garantizamos que la fibra sea cada vez más veloz sin tanta pérdida. Eh, es depender también de una buena instalación. Por eso es importante eh, tener gente capacitada, ¿no es cierto?, para poder sacarle el mayor provecho a los enlaces, porque un mal empalme va a significar que la fibra no sea tan rápida, ¿ya? Produzca más pérdida y bajemos el ancho de banda. Entonces, el factor instalación es súper importante para que podamos sacar el mayor provecho a las redes ópticas y sigan funcionando con todas sus capacidades. ¿Ya? Entonces, el empalme es un elemento súper importante para garantizar el buen desempeño del transporte de datos, la calidad también de la fibra, la calidad del conector, ¿ya? Y el transmisor, que es el fundamental en todo esto. El transmisor óptico es el que va a permitir, ¿no es cierto?, que la fibra transmita a alta velocidad, ¿ya? Tenemos transmisores de diferentes capacidades, ¿ya? Y la fibra óptica es solamente el medio por donde pasa la luz, pero la potencia para que el transporte de datos sea veloz, te lo da el transmisor. Entonces, por eso los transmisores son muy caros. Hay transmisores ópticos de un valor muy, muy alto, porque se diferencian por la calidad y por la capacidad de transmisión óptica, ¿ya? Entonces, el alto costo en una infraestructura óptica la vamos a ver en los transmisores, ¿ya? Bueno, los componentes que tiene la fibra, ahí lo vemos, tiene un núcleo de vidrio al centro, tiene un revestimiento y una cubierta de plástico exterior, que es la que protege, ¿no es cierto?, de todo lo externo, ¿ya? Entonces, esos son los tres elementos bien simples de identificar que tiene una fibra óptica, que es el núcleo, revestimiento, que protege al núcleo, y la cubierta plástica, que protege el revestimiento y lo protege también de todos los elementos externos donde va a estar expuesta la fibra en la instalación. Acá tenemos un concepto que tenemos que entender y tenerlo bien claro, ya que tiene que ver con la trayectoria de la luz.
¿ya? Y entender que es una refracción y una reflexión, ¿ya? Yo sé que ustedes ya vieron esta parte en la materia, en el módulo, y por ahí lo tienen que ya tener claro, ¿ya? Pero lo vamos a reforzar un poquito. Entender que una refracción es cuando el rayo de luz traspasa un medio hacia el otro, ¿ya? Y ese traspaso genera un desvío en la trayectoria de la luz, ¿ya? Eh, Eso dependiendo de el índice de refracción del material, ¿ya? El ángulo en que se propaga la luz, todo eso son factores para que exista una refracción, ¿ya? Es cuando un rayo traspasa un medio al otro, ¿ya? Se refracta. La reflexión es cuando la luz rebota, ¿ya? La luz rebota sobre el medio y sigue propagándose dentro de ese mismo medio, ¿ya? No pasa a otro, ¿ya? Eso es la reflexión, ¿ya? Son nombres muy parecidos, entonces es muy fácil de repente equivocarse y mezclar los conceptos, pero hay que tenerlo claro, ¿ya? Porque así funciona la propagación de la luz en la fibra óptica, ¿ya? Y son dos efectos que tenemos que tener bien clarito porque son efectos fundamentales para entender el funcionamiento de la fibra óptica. Entonces, tenemos ahí algunos elementos para poder ver este fenómeno. Aquí yo voy a ampliar la pantalla. Tenemos, ¿no es cierto?, la refracción, que es cuando el rayo de luz pasa del aire, ¿no es cierto?, un medio a otro y aquí ingresó al agua y causa, ¿no es cierto?, un efecto de desviación ahí, ¿ya? Y la reflexión, cuando la luz rebota, ¿ya? Y sigue dentro de este medio que es el aire, sí se mantiene ahí, ¿ok? Entonces, en la fibra óptica, cuando la luz dentro del núcleo se está reflejando, está manteniendo la propagación de los datos dentro del medio de comunicación. ¿Ya? Cuando la luz causa una refracción, la luz sale del núcleo hacia el revestimiento, lo que estamos teniendo ahí es pérdida, ¿ya? Porque no estamos transportando esa luz por el medio, sino que se está perdiendo, entonces estamos teniendo pérdida. Lo ideal dentro de una transmisión es que la misma cantidad de luz que salió en la transmisión sea la misma que llegue en recepción, ¿ya? Ahí vamos a tener un transporte completo con toda la información que estamos enviando y no vamos a tener pérdida. Pero ¿qué nos garantiza eso? Una buena instalación, un buen empalme, dependemos ahí de otros factores también, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante hacer una buena instalación, eh, tener claro, ¿no es cierto?, los conceptos, usar los materiales correctos, usar el transmisor correcto, ¿ok? Yo, por ejemplo, tengo que usar un transmisor que sea del mismo tipo de la fibra óptica. Ya, si no utilizo un transmisor que sea compatible con la fibra, voy a tener problemas, ¿ya? No va a funcionar el transporte. Entonces, todos esos elementos son súper importantes para tenerlo claro en un proyecto o en la implementación, ¿ya? Si voy a instalar una fibra monomodo, tengo que utilizar un transmisor monomodo, ¿ok? Si voy a hacer una implementación con fibra multimodo, el transmisor tiene que ser multimodo para este tipo de fibra, ¿ya? Y dependiendo de la capacidad que yo quiera transportar, yo elijo el tipo de transmisor, ¿ya? Pero tienen que ser compatibles con el mismo tipo de fibra óptica. En el mercado tenemos diferentes fibras con diferentes tamaños de núcleo, el revestimiento se mantiene, el recubrimiento también, ¿ya? Pero aquí la diferenciación entre las distintas fibras está netamente en el tamaño del núcleo, ¿ya? Si yo voy a tener un núcleo más chiquito, más chico en su diámetro, yo voy a tener, gracias a eso, la capacidad de transportar la luz más rápido, ¿ya? Porque lo que me entrega un núcleo más pequeño es garantizar que la luz no genere tanta pérdida, porque no va a rebotar tanto, sino que la luz casi que va
a entrar va a entrar, ¿no es cierto?, directamente con el mismo diámetro del núcleo. Entonces, el tener un núcleo más pequeño me permite tener un transporte más rápido, ¿ya?, de datos. Y ahí tenemos las fibras monomodo, ¿ya? Las fibras monomodo se llaman así porque transportan solamente un modo, un rayo. ¿Ya? ¿Y qué gano yo con transmitir solamente un rayo? Que no voy a tener pérdida porque la luz no va a estar rebotando, reflectándose dentro del núcleo. Solamente voy a tener un modo y ese único modo se va a propagar en todo el diámetro del núcleo. Entonces, eh, el transporte va a ser súper rápido y sin pérdida, prácticamente. Un núcleo más grande me permite tener más rayos que se transporten dentro del núcleo. Eso me va a generar, ¿no es cierto?, el problema de que estos rayos van a llegar en distintos tiempos en recepción y dependiendo de cómo vaya rebotando los rayos dentro de la fibra, voy a tener algunos que se van a ir y voy a tener otros que se van a mantener. Entonces la probabilidad de pérdida es más alta y por eso me baja la calidad también de transmisión y obviamente no voy a tener un transporte muy alto de datos porque este tipo de infraestructura no me lo va a permitir, ¿ya? Entonces, es el caso de las fibras multimodo. Entonces, ese concepto, ¿alguien tiene alguna duda por ahí? Sí, la multimodo siempre están abarcar con los índices graduales, a diferencia de la monomodo. Perdón, lo último no escuché. No, la fibra multimodo siempre está expuesta a los índices graduales, o eso se controla netamente por la calidad de fibra entre monomodo y multimodo. Claro, el índice gradual, eso te lo da el tipo de fibra, ¿no es cierto? Hay un tipo de fibra que te va, claro, la multimodo es la que te permite, ¿no es cierto?, el índice gradual, ¿ya? Que puede ser escalonado, ¿ya? O el otro tipo que es cromático, pero en las multimodo vas a tener el índice gradual, ¿ya? Y mientras más gradual es mejor, ¿ok? Porque en la fibra en multimodo está el índice escalonado, donde la propagación de la luz es recta, ¿ya? Y va reflejándose como un rayo recto rebotando dentro del núcleo, ¿ya? Ese tipo de rayo, dependiendo del ángulo en que vaya rebotando la luz, puede generar pérdida porque puede ser que algunos rayos salgan sobre el revestimiento. Ahora están las otras multimodo con índice gradual, como mencionó, donde los rayos van rebotando pero generando como ondas al interior. No es un rayo recto que rebota directamente al revestimiento, sino que lo va haciendo de forma gradual, generando un efecto de onda al interior del núcleo. Entonces, ese tipo de fibra monomodo con esos niveles de índice de refracción permiten también que la trayectoria de la luz genere menos pérdida, ¿ya? Porque se va dando de forma gradual con un diseño de onda al interior, ¿ya? No es no va a ser no va a ser una reflexión recta, sino que de forma gradual, ¿ya? Obviamente, al tener esa ventaja o capacidad gradual, ese tipo de fibra modo a modo es más cara que la otra que es escalonado, ¿ya? Porque la gradual te permite tener menos pérdida en el transporte. Entonces, ese también es un detalle que tienen que considerar dentro de las implementaciones o proyectos, qué tipo de fibra utilizo. Si necesito una red multimodo o un enlace multimodo, yo tengo que ver con el cliente qué nivel de pérdida él va a aceptar, ¿no es cierto? O dependiendo del tipo de servicio, cómo podemos garantizar, ¿no es cierto?, una mejor propagación de datos o velocidad de transporte al cliente según el tipo de infraestructura, ¿ya? Si el cliente necesita garantizar una cierta cantidad de velocidad o ancho de banda para un servidor, le podemos proponer, ¿no es cierto?, un enlace, si las distancias son cortas, un enlace multimodo, pero con este índice gradual de reflexión para que no haya tanta pérdida y así podemos garantizar un buen transporte de datos.
Si al cliente no le importa, ¿no es cierto?, tener tanta pérdida y quiere mejorar un poco nomás la velocidad, podemos proponer algo más económico, con una fibra multimodo y con un índice escalonado, por ejemplo. Entonces, todo depende de la propuesta, ¿no es cierto?, del proyecto y que quiere el cliente también. ¿Ya? Ustedes pueden ir manejando el costo, conociendo todas estas variedades de infraestructuras que tiene la fibra óptica. ¿Ya? Eh, Acá, repasando un poquito el- las características de la fibra, bueno, tenemos ahí el núcleo, revestimiento, recubrimiento. Entender que el revestimiento y el recubrimiento en fibra óptica es una capa de material con valores más altos de índice de refracción, ¿ya? Para impedir que la luz se transporte por ahí, ¿ya? Tiene que tener valores más altos. Y el revestimiento está en contacto directo con el material del núcleo con un índice de refracción más bajo, más alto, perdón. ¿Ya? Entonces el revestimiento, en este caso de acá, este revestimiento va a estar en contacto directo con el núcleo, protegiéndolo, ¿ya? Y va a tener un índice de refracción más alto para impedir que la luz pase con facilidad hacia este material. Entonces, eso garantiza que la luz va a estar y se va a mantener dentro del núcleo sin pasar con facilidad al material del revestimiento.